En Génesis 1:28, Dios da al hombre algunos mandatos, unas instrucciones relativamente sencillas, pero muy importantes para nosotros. 1:28. El hombre y la mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Noten eso. Sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento, y todas las fieras de la tierra, todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Dios dio a Adán y Eva unas cuantas instrucciones. Primordialmente dijo: reinen, dominen. Traduce en Nueva Versión Internacional. Creo que la Reina Valera, la Reina Valera dice: reinen sobre la tierra. Esa palabra reinar 22 veces ocurre en el Antiguo Testamento. Unas 5 veces es en sentido muy positivo. El rey reina y lo que comunica es que él cuida su reinado. Él cuida a los súbditos. Pero 13 veces no es tan positivo. Se traduce domina. Dice Dios a Adán que debe ejercer dominio sobre la tierra. 14 veces. Esto ocurre en el Antiguo Testamento. 4 veces habla de dominar la tierra misma. Y ahí está hablando de cultivarla, de alimentarla, de regarla, para que crezca fruto de la tierra. Pero después de los primeros capítulos de Génesis, 8 veces esta palabra llega a ser utilizado para dominar en esclavitud, hagan esclavos de otros. Y una vez habla de violación. Otra vez ve como algo positivo, se tergiversa. El enemigo lo toma y después del pecado se mancha y viene a ser algo netamente negativo. En el contexto de Génesis 1 y 2, reinar significa cuidar, cultivar, hasta proteger. Pero después del pecado, Dios dice a Eva: desearás a tu marido. Eso está donde en 3:16. Desearás a tu marido y él te dominará. No es positivo ahí. No está diciendo que el hombre te protegerá, está diciendo que el hombre va a buscar subyugarte, dominarte. Ahora, vimos cómo la tentación toma algo bueno, lo vuelve deseo y termina en codicia. El Dios dice al hombre: reine. Y al decirlo está diciendo: pues sea un rey justo sobre este mundo. Protege este mundo, cuida este mundo,
provee por este mundo, pero pasa de reinar a dominar, en que Él busca lo suyo del mundo y termina en explotar. Si miramos al mundo de hoy, notaremos que el hombre ha explotado el mundo. Lo ha aprendido muy bien, el resultado del pecado. Llegamos así al capítulo 4. En el capítulo 4 tenemos explotación máxima. Tenemos a Eva, que tiene 2 hijos, Abel y Caín. Abel, dice de Abel que Abel era granjero. Sí, él cultivaba fruto. Caín era granjero, él cultivaba fruto. Abel era más bien granjero que criaba animales. Y dice de Abel que él trajo lo mejor que tenía. Y Caín trajo de entre su fruto. Noten la diferencia. Abel trajo lo mejor que tenía. Caín trajo algo que tenía. Dios se acerca a Caín. Bueno, Caín nota que Dios recibe la ofrenda de Abel y es celoso. Dios llega a Caín y nota lo que dice, versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Noten bien, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. El pecado te acecha. ¿Saben lo que dice? El pecado te desea. Misma palabra de Génesis 2, misma palabra de Génesis 3. Que Eva vio que el fruto era deseable. Ahora Dios dice a Caín: el pecado te desea a ti, pero tú debes dominarlo. Misma palabra que Génesis 1, misma palabra que Génesis 2. El pecado ahora te está deseando, pero tú puedes reinar sobre el pecado. ¿Y qué hace Caín? Caín mira a Abel, dice: tengo un problema. Dios recibe de Abel su ofrenda. Él prefiere la ofrenda de Abel a la ofrenda mía. Es un problema. Ya sé qué hacer. Voy a quitar el problema, voy a matar a Abel. Y eso hace. Explotación máxima. Quito el problema. Mato a Abel. El meollo de esta historia bíblica es que la naturaleza de la tentación es tomar algo bueno, pasarlo a ser un deseo y terminar en que sea algo codiciado. De la bondad al deseo, a la codicia. La naturaleza del resultado del pecado. Y pasamos de algo positivo, el reinar en el sentido de administrar, de cuidar, de proteger. Pasamos de eso a dominar, en que yo hago lo que estaba haciendo ahí, pero no lo hago por bien tuyo, sino por bien mío. Y terminamos en explotación, en que lo tuyo ni entra en la conversación. Es todo
lo que yo quiero. La palabra explotación ocurre 75 veces en la Biblia. No siempre es negativo. 25 veces es un maltrato. Dice la Biblia que Sara, la esposa de Abraham, tenía una esclava egipcia, Agar. Y dice la Biblia que Sara maltrató, literalmente explotó a Agar. Y Agar salió corriendo. 4 veces explotar significa esclavitud. En Éxodo capítulo 1, 11 y 12, dice que Egipto explotó la nación de Israel, los volvió esclavos para construir todas las construcciones que quedan hasta el día de hoy. 12 veces explotación significa violación sexual. Judá, quien no daba a su nuera, su hijo del difunto que había muerto, para que su hijo le diera prole a su nuera Tamar. Entonces Tamar se vistió como prostituta. Y cuando la Biblia habla de eso, lo describe como una explotación, una violación. Pero 19 veces dice que Dios nos explota a nosotros. ¿Qué sentido? Pues Dios nos pone en pruebas. Cada de las 19 veces que lo menciona, dice que Dios nos está enseñando, nos está llamando la atención. Y a eso, 15 veces, nosotros podemos explotarnos a nosotros mismos. Y la traducción de la palabra es humillarse. Nosotros nos humillamos. Otra es para aprender algo de Dios. Explotación es una humillación, pero no siempre es negativo, puede ser positivo. Dios a veces nos humilla para enseñarnos. Nosotros mismos podemos humillarnos para aprender de Dios. Pero cuando otro nos humilla o cuando nosotros humillamos a otro, es negativo, es explotación. Es tomar el principio divino, bueno, de reinar y pasar de dominio ya a ser explotación. El centro del pecado, lo que vemos que es el meollo del pecado mismo, es el egoísmo. Cuando lo que hago, lo hago por mí mismo, lo hago buscando beneficio propio, eso es lo que viene a ser explotación. Eso es una nueva forma de entender el resultado del pecado. Pasemos entonces a lo positivo. Hemos hablado ya de los 3 escalas de valores culturales. Uno es estatus. En eso buscamos honra y buscamos evitar deshonra que produce en nosotros vergüenza. Esa es la escala del estatus. La escala de seguridad. Buscamos poder, porque con poder tenemos seguridad. Evitamos
debilidad. La debilidad nos trae miedo. La tercera escala es la escala de moralidad. A un extremo de la escala de moralidad está el bien. Al otro extremo está el mal. Y si nosotros cometemos el mal, sentimos culpa. Ahora, de hecho, cada una de estas escalas está presente en cada cultura, pero cada cultura tiende a enfatizar uno sobre los otros. Yo vine de una cultura que enfatiza el bien y el mal, la moralidad. Hermanos, de pronto no me van a creer, pero antiguamente, ya no tanto hoy, pero antiguamente, si un finquero estaba vendiendo maíz, él colocaba un vagón con todo el maíz que él había cosechado y una caja. En la caja decía 10 mazorcas, $1. Y uno manejando por el sendero ahí, podía parar, cogía 10 mazorcas y echaba $1 a la caja. Y funcionaba, lo hacía. Conté eso una vez en Colombia. Y dijeron, no. Yo me llevo todo el maíz. El siguiente dijo, pues yo llevo el maíz y la caja. Y el tercero dijo, ¿y el vagón qué? Todo desaparece. Pero es cultura. Yo crecí en un ambiente donde la primera cosa que me enseñaba era, haz el bien, no haga el mal. Tú eres responsable. Haz el bien, no haga el mal. Yo aprendí eso desde niño, creciendo y yo sabía lo que era bien y lo que era mal. Y cuando hacía lo mal, me daba pena, me afectaba. En Colombia, antaño, vivimos en la escala de honra. ¿Cómo es que llamamos esa escala? Lo llamamos estatus. Sí. Todos sabíamos más o menos dónde cabíamos en esta escala. Y hasta nuestro mismo idioma lo refleja. Se nos acerca una clase de individuo y le tratamos con usted. O en ciertas partes vuestra merced. Otra clase de persona se nos acerca y le hablamos de tú o de pronto de vos. Y lo interesante es que a los amigos no importa. Le puede decir usted, tú, vos, su merced. Da igual, porque somos amigos. Pero sabíamos. En el día de hoy es más bien la escala de seguridad. Por lo que hemos pasado en los últimos 30 años, 40 años, quizás más. En que aprendimos. No podemos decir mucho, porque de pronto. Y vivimos con miedo, buscando cómo controlarlo. Lo interesante es que la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de estas 3 escalas. Filipenses capítulo 2, un pasaje que seguramente han predicado de este pasaje de pronto dentro de los últimos meses. Filipenses, el capítulo 2, hablando del Señor Jesús. Mira lo que dice Pablo. Vamos a empezar en el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tenía toda la honra y no se aferró a esa honra, sino que se despojó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló y tomó forma de siervo. Y después, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente. Escala de moralidad. Se hizo obediente hasta la muerte, y eso, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Volvió a recibir honra. Tomó la forma de siervo, una forma sin poder ninguno. Ahí están las 3 escalas. Encontramos a mirar por el Nuevo Testamento que vemos estas 3 escalas. Romanos 1:16, la tesis del libro de los Romanos. Pablo describe lo que es que él va a contar a los romanos en un solo versículo. Romanos 1:16, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio no me da vergüenza. Escala de estatus. Pues es poder de Dios. Escala de seguridad. Para la salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia. Escala de moralidad. La justicia de Dios, lo cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Escala de honor, ahí está. No me avergüenzo. Escala de poder, ahí está. El Evangelio es el poder de Dios. Moralidad está. El Evangelio es justicia divina, la justicia de Dios. De hecho, lo que ocurre en la salvación, nosotros hemos aprendido, porque la iglesia llegó aquí, la iglesia evangélica llegó aquí por misioneros que mayormente vinieron del mundo occidental, donde ellos aceptaban la verdad de la escala de moralidad y describían salvación en términos del bien y el mal, de obediencia y desobediencia. Entonces, la salvación viene a ser algo así. Nosotros llegamos a la cruz reconociendo nuestro pecado. Y es verdad, es verdad. Llegamos al pie de la cruz, miramos a Jesús y no más podemos decir soy pecador. Romanos 3:23, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Jesús desde la cruz estrecha la mano y arrebata de nosotros el pecado y lo toma sobre sí. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús toma nuestro pecado sobre sí. Y después, Jesús cancela ese pecado. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo
en la cruz. Jesucristo toma nuestro pecado y lo clava en la cruz, lo cancela. Dice, eso ya no se domina de ti. Jesús nos da de su propia justicia. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por fin, Jesús nos dice, ahora, sé justo. Romanos 6, del 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ve el movimiento ahí. Llegamos a la cruz diciendo, soy pecador. Jesús toma nuestro pecado, cancela nuestro pecado, nos entrega su justicia y dice, ahora vayan viviendo a la luz de esa justicia. Sean justos. Jesús toma esa escala de moralidad, esa escala manchada por el pecado, y lo soluciona. Tenemos aquí la solución, la primera solución, la solución personal, la solución que cada uno de nosotros necesitamos frente a la cruz. Pero no lo hace meramente con la escala de moralidad. Lo hace también con la escala de estatus, el honor. Otra vez llegamos a la cruz y miramos a Jesús y decimos, soy avergonzado. Nuestra vergüenza radica en lo que hemos hecho, sí, pero también en lo que somos. Lucas 18:13. Jesús hablando de dos, un fariseo y un recaudador de impuestos, dijo que el segundo se quedó a pie a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Soy avergonzado de lo que soy, avergonzado de lo que hago, avergonzado del pueblo en el cual vivo, avergonzado de mí mismo, avergonzado de mi familia, avergonzado de todo. Llego al pie de la cruz y no siento sino vergüenza. Jesús desde la cruz estrecha la mano y arrebata de nosotros la vergüenza. Filipenses 2:8, lo que acabamos de leer. Hallándose en forma de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Jesús toma nuestra vergüenza y la clava a la cruz y la cancela. Romanos 10:9-11. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Él quita nuestra vergüenza. Y después, Él nos entrega su misma gloria. Juan capítulo 17, 22. Jesús orando al Padre dice, la gloria que me diste les he dado para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús nos da la gloria y cada vez que el Nuevo Testamento habla de ese hecho, es la gloria de ser parte de la familia de Dios. Amén. Y después que Jesús nos da la gloria, Él dice, ahora, traten el uno al otro con esa misma gloria. Honren el uno al otro. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Debemos tratarnos con honor el uno al otro. En vez de chismear, de contarnos todo lo malo que el otro está haciendo, hablemos de lo bueno que está haciendo. Honremos el uno al otro. Hermanos, es mandato. No es opcional. Somos exigidos a honrarnos el uno al otro. Pero no apenas funciona con el sistema de valor de la moralidad. No apenas trata de la moralidad y el estatus. También trata del sistema de seguridad. Llegamos a los pies de Cristo en la cruz, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad de protegernos a nosotros mismos, de proteger a nuestros amados, de hacer lo que es que Él nos está pidiendo. Llegamos al pie de la cruz reconociendo nuestra debilidad. Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo desde la cruz estrecha la mano y arrebata de nosotros nuestra debilidad. Mateo 8, el versículo 17, cita a Isaías 53, diciendo para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas, y la palabra es exactamente la palabra debilidad. Él tomó nuestra debilidad y llevó nuestras enfermedades. Cristo clava nuestra debilidad en la cruz y la cancela. Primera de Corintios 13:4. Ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Jesús, después que cancela nuestra debilidad, nos entrega su mismo poder. Hechos 1:8. Pero vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después que Él nos da fuerza, poder, nos llama a nosotros a también empoderar a los que están alrededor de nosotros.
de no tomar el poder por nosotros mismos, sino de entregar del mismo poder que Jesucristo nos dio a otros. Tito, capítulo 2, 6 al 8. Asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Jesucristo toma de nosotros la debilidad, la culpa, el miedo, la vergüenza, y nos da de sí mismo, nos da de su honor, nos da de su poder, nos da de su justicia, y nos dice: ahora viva a la luz de mi justicia, sé justo. Vive a la luz de mi honra, honren el uno al otro. Vive a la luz de mi poder. Den poder el uno al otro. Este es el inicio de la solución personal, lo que Jesucristo hace en nosotros. Pero después de eso, nos hace otra cosa. Recuerda que al hablar del pecado, dijimos que el meollo del pecado era el egoísmo. Creo que eso está al fondo de cada pecado que podemos cometer, que estamos buscando por nosotros mismos. Es el egoísmo. El meollo del cristianismo es el enfocarse en otros, no en mí mismo. El meollo del cristianismo es el entregarse a otros. Leímos Filipenses capítulo 2, una sección. Vamos a leerlo todo. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice. Al inicio de ese capítulo, Pablo dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, lléname de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos el alma y pensamiento. Ahora, hasta el momento, Pablo en el capítulo 1 del libro de Filipenses habla de cómo es que él está en prisión, y está en prisión por compartir el evangelio, justamente lo que hizo a los filipenses. De hecho, prácticamente dice: yo estoy aquí en prisión por ustedes, por lo que hice con ustedes. Ahora, si me tiene alguna compasión, si me tiene algún afecto, si te importa un pisito, sean de un mismo parecer, sean unidos, tengan una misma mente y piensen esto. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo. Bien, eso es lo que no debemos hacer. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Interesante. Pero no es lo que dice el texto. Esta traducción, como la Reina Valera,
como la gran mayoría de otras traducciones, con sus pequeñas excepciones, dicen esto. Pero eso no dice el texto. El texto otra vez dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Lo que el texto realmente dice es esto: cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino por los de los demás. Pero los traductores agregan la palabra no solo, porque es tan difícil pensar en uno que no viva por lo menos en una parte por su propio interés. Pero lo que dice Pablo es que no lo hagan. No vivan por su propio interés. Busque el bien del otro. No vivan solo por su propio interés. Es que no tengan su propio interés en mente, por nada. Busque el bien del otro. Si viviéramos así, ¿qué ocurre? Bueno, aquí estamos que unos 40 personas, más o menos. Si cada uno de nosotros vivimos por nuestro propio interés, ¿cuántas personas están cuidando mis intereses? ¿Cuántas? Si cada uno vivimos por nuestro propio interés, ¿cuántas personas está buscando por mi interés? Una. Si vivimos por los intereses de otros, aquí entre los 40, ¿cuántas personas están cuidando mis intereses? 39. Es así para cada uno de nosotros. Pablo dice: cuide el interés del otro. Pero ese concepto es tan revolucionario que Pablo sabe que no lo van a captar, de modo que les da 4 ejemplos. El primer ejemplo, Jesucristo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se rebajó, se despojó voluntariamente, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a seres humanos. Se humilló a sí mismo y murió en la cruz. Si él hubiera tenido algo de autointerés, nunca hubiera ido a la cruz. Demasiado doloroso. Pero no lo hizo. Él fue a la cruz porque estuvo interesado en ti. Estuvo interesado en mí. Y él miró y dijo: Randy necesita quien muera por él. Yo voy. Yo lo hago. No tomó ningún pensamiento propio. No pensó: eso va a ser doloroso. Bueno, seguramente sí. Pero él dijo: no importa. Randy me necesita. Voy a morir por él. Voy a morir por su culpa, por su debilidad y por su vergüenza. Y le voy a dar mi inocencia. Le voy a dar mi honra. Le voy a dar mi poder. Y así para cada uno de nosotros. El primer ejemplo es el ejemplo de Jesús. El segundo ejemplo es el ejemplo de Pablo mismo. Pablo dice de sí mismo, versículo, ¿dónde estamos aquí? 16. Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de la fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pablo dice: aquí estoy en prisión.
estando en prisión, sabiendo que en cualquier momento me pueden matar, lo volvería a hacer de igual forma. Porque no tengo en mente mis propios intereses. Tengo en mente los intereses tuyos. Pablo da un tercer ejemplo. Timoteo. Cuando habla de Timoteo, mira lo que dice, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo tiene interés en tu bien. Él no se preocupa por sí mismo. Se preocupa por ti, por ustedes. El cuarto ejemplo es Epafrodito. Pablo lo menciona en el versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Ahora, ¿de qué habla Pablo? Epafrodito era de la iglesia de los filipenses. Ellos hicieron una colecta de dinero y lo enviaron a Pablo por Epafrodito. Epafrodito llega, le da la plata a Pablo, plata ahora que Pablo utiliza para seguramente comida, para algo de sus propias necesidades, pero también para el ministerio, porque él después dice que su donación ha bendecido a muchos en la región para la extensión del evangelio. Pero ocurrió una cosa. Epafrodito se enferma. Versículo 26. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. No sabemos qué tuvo, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir al servicio que ustedes no podían prestarme. Pablo dice, quiero enviarles a Epafrodito porque se sacrificó por mí. Llegó a mí, se enfermó, estuvo a punto de morir. Pablo dice ahora, quiero enviársele para que le reciban de nuevo. Él está preocupado por ustedes. Este hombre que estuvo a punto de morir está preocupado por ustedes. No está pensando en sí mismo, en sus propios intereses. Está pensando en otros. La solución personal empieza cuando llegamos al pie de la cruz y Jesús nos quita nuestra culpa, nos quita nuestra vergüenza, nos quita nuestro miedo, nos da su justicia, nos da su honra, su gloria, nos da su poder y nos dice, olvídense de sí mismo. Tú no eres el más importante en este ministerio. Él es. Preocúpese por el otro. Busque el bien del otro. Estoy en el momento trabajando como pastor
Les confieso que el pastoreo, sorpresa, no es fácil. ¿Lo supieron? Estoy trabajando en el momento con un alcohólico. Él quiere servir al Señor, Él quiere llegar a ser todo lo que Dios quiere que haga. Él siente un llamado del Señor, pero es alcohólico. Okay. Me llama casi cada tercer día, borracho, para contarme su historia. Le he estado diciendo, mira, tú tienes que salir y servir a otros. Si te quedas en tu apartamento solo, por supuesto vas a tomar, vas a tragar, vas a emborracharte. Tienes que salir. Olvídate de ti mismo. Sirva al otro. Encontramos que eso realmente ayuda. Y así somos nosotros. Con cualquier pecado es que nos accede a nosotros. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos entregamos a servir al otro, cosas positivas empiezan a ocurrir. Esa es la solución personal. ¿Qué horas vamos? Ok, tenemos tiempo. Vamos bien. Hay una solución corporativa también. Mencioné el concepto del consejo divino hace un poco. La idea que Dios entregó las naciones a seres celestiales para que ellos cuidaran las naciones, pero aún ellos cayeron. Y ellos llegaron a ser ídolos más bien a esas naciones. Ellos se pusieron como si fueran Dios a esas naciones. Ahora el consejo divino todavía está. Dios todavía ministra el consejo divino. Él gobierna el consejo divino. Se encuentra entre ellos. Pero entre todas las naciones que Él ha entregado a otros, mantuvo uno por sí mismo. Eso era Israel. Y por eso Él se reveló a Israel, envió su palabra a Israel. Él llegó a enviar por Israel a su propio Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo murió en la cruz. Ahora, lo que ocurre enseguida es algo que otra vez difícilmente lo ha entendido la iglesia a través de los años, a no ser que reconocen la validez de algo como un consejo divino en que demonios, ídolos, dioses con D pequeña, dioses falsos que gobiernan a los pueblos, a las naciones. Si reconocemos eso, tiene un sentido lo que ocurre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, dice esto: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los justos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pues el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu
fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados. ¿De qué está hablando? Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, por ejemplo, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras que construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el libro de Efesios, capítulo 4, encontramos algo semejante a eso. Efesios 4, empezando en el versículo 8, por esto dice: cuando ascendió de lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. En la resurrección, 2 veces en el Nuevo Testamento, hace referencia directa a que Jesucristo descendió después de su muerte. ¿Qué significa eso? En el credo de los apóstoles hay una línea que después que fue muerto, sepultado, descendió al Hades y sigue. Es interesante que en algunas iglesias actuales omiten esa línea, como que nos da pena hablar de eso, hablar de lo que ocurre ahí. Otra vez, erudición conservadora dice que en el Antiguo Testamento los seguidores de Dios, ¿cómo iban a ser salvos antes de la crucifixión? La salvación es por Jesús. La Biblia lo dice claramente. Entonces ellos esperaban y llega Jesús para librarles del lugar de espera. Que aunque los evangélicos decimos que no creemos en un limbo, describimos un limbo a través de esa interpretación. Pero si Satanás realmente creó que con la crucifixión iba a acabar con todo eso, de que Jesucristo iba a salvar el mundo. Satanás, si él pensaba que iba a destruir a Jesucristo en la cruz, Jesucristo murió. Fue una muerte real. Pero después del tiempo apropiado, Jesucristo mismo, sin que nadie le ayudara, dijo: el tiempo
me levanto. Pero antes voy al infierno para plantar el estandarte de victoria. Llegó a Satanás y dijo: vení, vi y vencí. Vini, vidi, vici, ¿sí? Tú pensabas que eso era el fin. Llega Jesús para decir: esto es el inicio. En la cruz, nosotros llegamos para una salvación personal, pero hay una solución corporal. Es interesante para mí que en Mateo capítulo 16 tenemos una historia. En esta historia, Jesús pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. ¿Por qué Elías? Porque en los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento dice que antes que llega el Mesías, viene Elías para presentarle. Otros dicen que eres uno de los profetas. Y Jesucristo dice: ¿y ustedes qué piensan? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Nosotros decimos que tú eres el Mesías. Y además, tú eres divino. Jesús dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Cómo lo entendemos? Ustedes saben la historia de la interpretación de este pasaje. ¿Qué es la roca sobre la cual Jesús edifica la iglesia? La iglesia católica dice es Pedro mismo. Jesús le llama Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, primer papa, es fundador de la iglesia. Aquí lo dice eso. Los protestantes, quienes rechazan el papa, dicen: no puede ser. Más bien, esto debe ser la declaración que hizo Pedro. Esa es la roca sobre la cual Jesucristo edifica su iglesia. Es una posibilidad. Pero existe una tercera posibilidad. Ellos están, según el versículo 13, en la región de Cesarea de Filipo. Eso queda unas 30 millas al norte del mar de Galilea. Ahí Roma había acabado de construir una ciudad nueva, Cesarea de Filipe. ¿Sí? La región en que se encontraban es una región que históricamente se llama Basán, al pie del monte Hermón. El lugar que los judíos enseñaban
que ocurrió la segunda caída. Los seres celestiales bajaron al mundo para violar a las hijas bellas de los hombres. Existía en este lugar 2 fuentes de agua que salían de la tierra. Manantiales bastante grandes, donde el agua sencillamente brota de la montaña, del monte Hermón. Los griegos decían que esto era un portón al bajo mundo. Ahí en el bajo mundo vivía el dios Hades, el dios Plutón, según los romanos, el dios de la muerte. ¿Qué si Jesucristo estaba diciendo, muchachos, ¿dónde estamos? Aquí estamos en Bazán. Este es el lugar donde reinó Og, el último de los gigantes. Este es el lugar donde de esos 2 manantiales, los griegos dicen que estos son el portón al infierno. Muchachos, edifico mi iglesia sobre esta roca, no sobre Pedro, no sobre la declaración, sobre el monte Hermón. Aquí, donde el mundo piensa, es el inicio del reino de Satanás, la entrada a su mundo. Edifico mi iglesia aquí y no nos van a poder aguantar. Las puertas del infierno no nos aguanta. Aquí, muchachos, vamos a ganar. La transfiguración supuestamente ocurre en el monte Hermón, donde Jesús vuelve al mismo lugar donde Él dijo hacía 2 años que iba a construir su iglesia y asciende al cielo. El hecho es que la iglesia es la solución corporativa al problema del pecado. Sí, hay una solución personal que cada uno de nosotros necesitamos, pero existe también una solución para el mundo y la solución somos nosotros. La iglesia es llamada a establecerse en medio del mundo de tinieblas. La iglesia está llamada a ser justamente lo que el mundo necesita. 2 Corintios capítulo 10, de versículos 2 al 5. Pablo hablando de eso. Lo interesante es que Jesús no habló de eso públicamente. Lo menciona aquí a los discípulos, pero no más. ¿Por qué? Porque los judíos estaban buscando un Mesías militar. Y si Jesús dice eso a los otros, ellos van a pensar, sí, ahora sí. Busquemos las espadas y peleemos contra Roma. Y eso no era para que Jesús vino. Él vino para ofrecer más bien la salvación. Pero Pablo captó lo que Jesús estaba diciendo. 2 Corintios 10, empezando a leer el versículo 2. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo,
sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Esa palabra fortaleza es una palabra común para hablar del dominio de los demonios. Nosotros usamos armas que tienen poder para derribar las fortalezas de los demonios. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dice Pablo, nuestras armas no son humanas, no son mortales. Nuestras armas son divinas. Peleamos en medio del mundo contra la mentira, contra la injusticia, contra la explotación, contra cualquier forma de pecado que se nos presenta. Somos llamados a volver el mundo a Dios, a restaurar lo que Dios creó en un momento. El libro de Efesios, capítulo 6, describiendo ya el apóstol Pablo, el individuo, dice, todos nosotros nos vestimos como soldados. Todos nosotros colocamos armadura. Ahora, Pablo utiliza la metáfora, la imagen, porque los lectores sabían muy bien cómo eran los soldados. Ellos pasaban todos los días, tropas yendo para la guerra, regresando de la guerra. Ellos no tenían vagones para llevar sus armas, sus vestiduras. Ellos andaban con eso puesto. Pablo dice, nosotros también nos vestimos como soldados, pero nuestras armas son distintos. Tenemos un cinturón de verdad, una coraza de justicia. Calzamos los pies con el evangelio de paz. Llevamos el escudo de la fe, la casca de salvación, la espada del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Lo interesante es que Pablo no inventó estas cosas. Las leyó en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 5. Hablando el Mesías, Isaías dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Cinturón de la verdad. Isaías 52, versículo 7. Hablando del Mesías, qué hermosos son los sobre los montes, son los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación. Calzados con el evangelio de paz. Isaías 59, 17. A Isaías dice, se pondrá, hablando del Mesías, se pondrá la justicia como coraza, se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Casco de salvación, coraza de justicia,
Pablo leyó eso en Isaías. Lo que Pablo está diciendo cuando él dice: pónganse el cinturón de seguridad, la coraza de justicia, calzado los pies, el evangelio, lleven el escudo de la fe, el casco de salvación, la espada del Espíritu. Lo que está diciendo es que vístanse de Jesús. Vístanse del Mesías, porque el Mesías lleva todo eso. Y eso es nuestro llamado. Somos llamados a vestirnos de Jesús. Individualmente sí, pero como iglesia. Seamos Jesús en medio del mundo en el cual nos encontramos. Buscamos actuar como Jesús actuaría. Buscamos responder como Jesús respondería. Buscamos predicar como Jesús predicaría. 2 capítulos anteriores a la armadura de Dios, Pablo dice que Dios da a la iglesia 5 clases de hombres: el apóstol, que lo inicia; el profeta, que habla la palabra de Dios; el evangelista, que lo comunica a otros; el pastor, que cuida el rebaño; y el maestro, que nos lleva a la verdad. Verdad, justicia, evangelio. Aquí lo encontramos también. La iglesia es Jesús para el mundo en que nos encontramos. Cuando pecamos, cuando dejamos que la tentación vuelve deseo, vuelve explotación en nosotros, codicia en nosotros. Cuando dejamos de reinar, de administrar y gobernar, y llegamos a dominar y después a explotar, destruimos el testimonio de la iglesia y del mundo en el cual nos encontramos. El problema, mis hermanos, no es sencillamente nuestro, el problema es del mundo. Y si miramos al mundo y decimos en este momento: ¡qué horror!, tenemos que preguntarnos: ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué es lo que debía haber hecho que no hice? ¿Qué hice para tener el testimonio de Jesús en el mundo en que me encuentro? ¿Qué hice para destruir su testimonio en medio nuestro? Somos llamados a reinar. Pero eso no significa dominar. Eso no significa buscar el bien nuestro. Significa buscar lo mejor para nosotros. Yo creo con firmeza, estoy convencido que cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, que en un día respondimos al llamado del Señor y sentimos que Él nos dijo: sírvanme. Yo creo con todo mi corazón que cuando dijimos que sí, lo sentíamos. Era genuino. Pero yo creo también que al pasar los años, al ver la dificultad, al pasar lo difícil que es el ministerio, creo que nos cansamos. Y en algunas ocasiones caemos al pecado. Escuchamos esa tentación
Y las palabras de la serpiente nos pareció acertables. Y dijimos, sí, no está tan mal. Hermanos, sí es tan mal. El pecado destruye. El Señor restaura. La historia de la Biblia es vez tras vez, tras vez, tras vez. El hombre caído, llegando al Señor, llegando a los pies de la cruz diciendo, soy pecador, soy débil, soy avergonzado. Y vez tras vez, tras vez, Jesús arrebata nuestra vergüenza. Jesús arrebata nuestra debilidad. Jesús arrebata nuestra culpa y nos da su justicia, su honor y su poder. Hermanos, acepten la justicia, el honor y el poder de Jesús. Más o menos la mitad de la gente aquí conozco de tiempos pasados. Diría tiempos cuando era joven, pero ni era tan joven ahí. Pero aún a ustedes no les conozco. Yo no sé qué están pasando. No tenemos tiempo suficiente para que me digan todo lo que esté pasando. Y aún al decirlo, todavía no entendería todo. Pero Jesús sí. Jesús sí. Jesús está dispuesto a aceptar tus flaquezas, tu debilidad, tu vergüenza, tu culpa, y reemplazarlo con poder, honor y justicia. Acepten.